Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera clase de teoría y comportamiento organizacional. En el día de hoy vamos a abordar la unidad número 3, que se refiere a la arquitectura de las organizaciones. ¿Cuáles son los contenidos, cuáles son los conceptos que vamos a ver en esta clase referido a la arquitectura, a la estructura y el diseño de las organizaciones, como así también sus principales dimensiones, los modelos extremos que podemos encontrar en los formatos organizacionales, los tipos más utilizados de organizaciones y algunas de las tendencias actuales que se vienen desarrollando últimamente en el proceso de organización de la estructura. Comenzamos con el concepto de estructura organizacional. Fuimos tomando las voces de diferentes autores para poder proponer una noción que integre diferentes visiones y que también nos permita entenderlo desde diferentes puntos de vista, viendo algunos elementos comunes que terminan siendo claves para esta definición. Por ejemplo, Mintzberg nos dice que la estructura de una organización diferencia, divide, separa las tareas en puestos o unidades y luego las integra, las coordina mediante alguno de todos los sistemas que vamos a ver más adelante que existen para poder dar estas articulaciones. Esta diferenciación puede ser vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero en un sentido jerárquico, es decir, dividir la organización en diferentes niveles de autoridad, o puede ser también horizontal, lo cual divide las tareas, por ejemplo, en funciones. En un mismo nivel jerárquico, los diferentes departamentos que tienen un mismo grado de autoridad, pero desarrollan actividades diferentes. Y también puede ser espacial, algo que sucede sobre todo en la actualidad con las organizaciones que están ubicadas en más de un lugar, es que ocupan diferentes regiones, territorios, países, naciones, continentes, entonces están divididas y lógicamente tienen que tener su propia estructura para poder funcionar de manera autónoma. La integración puede ser nuevamente de forma vertical o horizontal. En este caso, cuando es horizontal, la jerarquía, la integración es a través del mando, a través de la autoridad, y la vertical es mediante el ajuste entre las partes, mediante la coordinación, mediante el trabajo en equipo, mediante la colaboración y mediante los procesos, ¿no? Una se enfoca más en lo que tiene que ver con los procesos y la otra en lo que tiene que ver con la autoridad. Pero nos agrega la idea de formalización. Chiavenato lo que dice es esta estructura, esta diferenciación y esta integración de tareas es la formal, dejándonos ver de alguna manera que también hay un tipo de organización informal, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que dice es lo que está previsto, es lo que está planeado, es lo que se propone desde un comienzo y es lo que se muestra como el tipo de organización. Luego empiezan a surgir grupos, subgrupos que tal vez no son parte de la organización formal, pero que sí son muy relevantes para la organización. Y Piñeiro, Prince y Aragón nos traen una última palabra que dice, sí, nos organizamos por medio de diferenciar tareas, de integrarlas. Esto lo planteamos formalmente, pero siempre orientados hacia un objetivo y orientados hacia una misión. Esto lo que nos permite es ver en esta definición y en todas las que vamos a tomar que siempre las actividades de la organización tienen que orientarse, tienen que tener como fin último cumplir con la misión que se plantea la organización. Otro concepto que es complementario del de estructura organizacional es el de diseño, que implica diseñar a la organización, definir, ordenar y adaptar diferentes modelos según las características y las variables que vamos a ver ahora a continuación que tiene la organización, con el fin de alcanzar los objetivos, pero de manera eficiente y eficaz. Esto quiere decir construir, pero luego ir adaptando un modelo que, respetando las particularidades de la organización, se oriente a cumplir la misión, pero de la manera más productiva posible.
Por eso destaca que es un proceso continuo y permanente que se sucede todo el tiempo. Justamente estos factores o variables que van a incidir en nuestro diseño organizacional pueden ser los ambientales, que tiene que ver con el entorno, el contexto donde se ubica la organización, la tecnología, las herramientas y los procesos con los que cuenta, y también la estrategia, la misión, la visión, los valores. Tenemos los anatómicos, que tienen que ver con el tamaño, cuántas personas componen la organización, la participación en el mercado, dónde se ubica, cuál es la forma que tiene esta organización. Los operacionales, en función de los procesos, de las tareas que cumplimos, del nivel o grado de control que es necesario para nuestra organización. Piensen que no es lo mismo un laboratorio que tiene que producir bienes que tienen que tener altos estándares de calidad, que tal vez alguna organización que produce cosas mucho más sencillas, las cuales no tienen que tener estos niveles de control. Y luego las conductuales vinculadas con el desempeño, el compromiso, la satisfacción, que esto también está vinculado con la rotación, el ausentismo y algunas de las variables que habíamos visto anteriormente. Las dimensiones básicas de la organización son elementos centrales que van a caracterizar a nuestro grupo de personas, a nuestra estructura, para poder darles un sentido de cómo se desarrollan las tareas, ¿no? Las dimensiones básicas son tal vez 6 de los elementos centrales que nos van a permitir entender de qué tipo de organización estamos hablando y que tienen que ser parte de la planificación. El primero es la especialización, la cual se refiere a la forma en la cual se dividen las tareas. Hay una especialización vertical que tiene que ver con cómo se separa la ejecución del trabajo con la concepción del trabajo, cuál es el grado de profundidad, qué tan separado está el pensar la actividad del desarrollarla. En un taller artesanal, seguramente la persona que piensa, por ejemplo en una carpintería, el modelo, seguramente es también quien lo ejecuta y quien lo construye. Entonces, de esa forma hay una baja especialización vertical. Sin embargo, si estuviéramos en una fábrica de muebles, tal vez los lugares donde se diseñan, donde se piensan esos muebles, no sean los mismos donde efectivamente se construyan luego. Tal vez incluso con la utilización de maquinaria más avanzada que la que se puede encontrar en una carpintería. Entonces, de esa forma, nosotros lo que vamos a encontrar es que este tipo de especialización es mucho más alta, tiene un grado mucho más elevado porque está mucho más separado. Y luego tenemos una especialización horizontal, que es cómo se dividen las tareas en un mismo nivel. Esto quiere decir que tantas personas participan del proceso de construcción de un bien o del desarrollo de un servicio, en el cual nos vamos a encontrar que cuando muchas personas hacen pequeñas tareas y solo conocen una parte muy chiquita del procedimiento, hay una especialización muy alta, donde cada uno de los colaboradores, voluntarios, trabajadores de ese proceso hacen una pequeña parte y la conocen muy en profundidad. En cambio, cuando la especialización es baja, hay un trabajo más generalista, donde todos saben hacer un poquito de todo y donde el proceso de desarrollo de este producto es mucho más flexible. Luego tenemos la departamentalización, que es justamente cómo se divide nuestra organización en diferentes departamentos, unidades, secciones, sectores, y que puede ser, por ejemplo, por función, ¿no? Cuando se encargan de diferentes tareas, como por ejemplo recursos humanos, contabilidad, marketing y demás. O puede ser por producto. Muchas organizaciones eligen tener unidades especiales para los productos que desarrollan, para poder tener niveles más altos de calidad, por ejemplo, para poder tener una construcción
de ese producto total, en el que se pueda pensar cómo se desarrolla, cómo se construye y también cómo se vende, cómo se comercializa y hasta poder conocer cuál es el impacto, ¿no? Poder integrar todo dentro de una misma unidad. Hay departamentalización también por sedes, debido a que muchas, como mencionamos, están descentralizadas y se ubican en diferentes lugares del mundo, o por clientes. Esto puede encontrarse tal vez en organizaciones de servicios, como servicios financieros, servicios jurídicos, donde dependiendo del tamaño del cliente hay diferentes secciones que se encargan de atenderlos y de brindarles un servicio adecuado a sus necesidades. La cadena de mando nos hace referencia a esto que mencionábamos de la autoridad, esto de cómo se construye la cadena de gestión de la autoridad dentro de la organización. Por ejemplo, una organización que tiene un líder, que tiene una persona que la orienta y tiene muy pocos niveles y que habla directamente con la base de la organización, va a tener una cadena de mando muy corta. En cambio, una organización que tiene muchos niveles, que tiene muchos supervisores, que tiene mucha jerarquía, muchos gerentes, va a tener una cadena de mando más extensa y se va a construir una organización más larga. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, lo vamos a ver ahora a continuación en los modelos. Un concepto que se vincula, una de las dimensiones que se vincula directamente con la cadena de mando es también el tramo de control, porque en la construcción de esta cadena de mando se supervisa las tareas o el trabajo de diferentes grupos. Estos grupos pueden ser amplios o pueden ser cortos. No es lo mismo para un supervisor tener que controlar el trabajo de 5, 10 que de 100 o de 300. Cambian las formas en las cuales se va a desarrollar esa supervisión, ya que en una donde el tramo de control es más pequeño, se puede tener una supervisión mucho más enfocada y mucho más personalizada. En cambio, en un tramo de control más amplio, los miembros de ese tramo empiezan a tener más autonomía porque les resulta mucho más difícil a quien ejerce la tarea de supervisión poder controlar qué es lo que sucede. Seguramente una organización con una cadena de mando más corta, más pequeña, tenga tramos de control más amplios y una organización más extensa, más larga, tenga tramos de control más chicos. La toma de decisiones vinculada a la centralización o a la descentralización de ellas es también una de las dimensiones básicas. ¿Por qué? Lo que nos permite saber es cómo se decide qué sucede dentro de la organización. Entendámoslo por la siguiente manera. Si tenemos una toma de decisión centralizada, van a participar muy pocas personas del proceso decisorio. En cambio, si tenemos una toma de decisiones descentralizada, va a haber una participación más amplia de personas en el proceso de toma de decisión. Y existen dos formas de pensar la centralidad o la descentralidad, que tienen que ver con la vertical y la horizontal. Nuevamente, la vertical lo que hace referencia es cómo se delegan tareas en la cadena de mando, desde arriba hacia abajo. Se van delegando algunas actividades para que las puedan desarrollar y responsabilizarse algunos de los miembros de estratos inferiores de la organización. Y luego hay una descentralización horizontal, donde del proceso decisorio participan quienes forman parte de ese mismo nivel. Y por último tenemos la formalización o la estandarización, también como se la conoce, que es lo que se refiere es al grado de autonomía y de criterio que puede establecer un trabajador, un colaborador, cualquiera sea el miembro de la organización a la hora de desarrollar una tarea. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos un grado de estandarización más alto, la aplicación del criterio que puede hacer cualquiera de sus miembros es más pequeña, porque este proceso que debe desarrollar, o esta tarea, o ese producto que debe tener, está más regulado y tiene menos variabilidad.
En cambio, en un proceso donde la estandarización es baja, puede aplicar mucho más su criterio y puede aplicar mucho más su subjetividad a la hora de desarrollarlo. Nuevamente esto tiene que ver con el ámbito y la actividad que desarrolla. Seguramente si ese producto está regulado por normas ISO, por ejemplo, la estandarización va a ser mucho más alta porque hay que respetar un proceso establecido. En cambio, si esta tarea se desarrolla en el área de marketing o en el área creativa de una organización, va a necesitar todo lo contrario, que el proceso sea más desestructurado para que pueda dar lugar a que surja la imaginación e ideas innovadoras y novedosas. No hay una respuesta correcta, sino depende de dónde se aplica. Esta estandarización puede ser por procesos, que establece los pasos que debe seguir un proceso para terminar con un bien o un servicio. Puede ser por producto, justamente centrado en el objetivo final obtenido luego de haber desarrollado el proceso, centrado en el fin, en lo que se obtiene. Y también puede ser por reglas, ¿no? Donde tenemos un manual de normas que nos dice cómo tiene que desarrollarse este proceso, y todo también depende de qué es lo que se hace. Por ejemplo, en alimentos, más allá del producto final, también nos interesa el proceso que atraviesa ese alimento hasta ser empaquetado o entregado en nuestra mesa, ya que eso hace a la calidad de su producto. En cambio, tal vez, por ejemplo, ahora muchos dispositivos electrónicos tienen certificación IPX, que lo que nos garantiza es qué grado de resistencia tiene al agua o a la humedad. En ese caso, lo que nos importa es que efectivamente esa certificación nos garantice que ese producto es resistente al agua, independientemente de cómo se haya construido. Estas son las dimensiones básicas que nos dan una caracterización de qué tipo de organización tenemos. Hay dos modelos extremos paradigmáticos, que son el modelo mecanicista y el modelo orgánico. El modelo mecanicista, también conocido como modelo tradicional, a lo que se refiere es a una estructura más rígida, una estructura más conservadora, donde estas dimensiones básicas están en el extremo más invariable, donde, por ejemplo, la toma de decisiones está centralizada en la cumbre estratégica de la organización, donde hay una alta especialización en ambos sentidos, tanto vertical como horizontal. Está todo muy dividido y muy claro quién tiene que hacer, y son procesos mucho más cortos, al igual que los tramos de control. Son también tramos de control más cortos, donde hay una supervisión directa, muy apegada a cada una de las personas que forman parte de la cadena de mando, donde encontramos una alta formalización o una alta estandarización. Este tipo de organizaciones puede corresponder a momentos donde el contexto es invariable, donde hay certidumbre, donde hay un cierto conocimiento del entorno y de lo que va a suceder, ya que hay menos necesidad de cambio, porque estas organizaciones son más rígidas, son más estables, son más permanentes, más resistentes a las transformaciones, se adaptan con mucha más lentitud. Tienen estas características muy propias tal vez de la idea industrial, de las organizaciones que surgieron post-revolución industrial, ¿no? Las 1.0, las 2.0 tienen que ver más con este tipo de modelos. En cambio, en el otro extremo, para organizaciones que requieran ser mucho más adaptables, que reconozcan los cambios que se suceden a su alrededor, bueno, está el modelo orgánico, el cual plantea una organización más flexible, más ágil, más permeable a los cambios, más generalista, menos especializada, donde no se dividen por departamentos, sino tal vez se dividen por equipos de trabajo que integran diferentes funciones, donde la estandarización es mucho más baja, donde, por ejemplo, porque está atravesada por procesos creativos o procesos de innovación, entonces no hay un manual de cómo se tiene que desarrollar esa tarea, donde la supervisión es mucho más laxa,
porque se le da mucha más autonomía a los trabajadores o a los miembros de la organización, justamente con esta intención de que aparezcan procesos de calidad y procesos de innovación y de transformación, porque estas organizaciones están orientadas a eso, están orientadas al cambio, están orientadas a ser flexibles, adaptarse a lo que pasa en el contexto y a las necesidades. Estos son dos extremos de los modelos de organización, los cuales los presentamos en sus máximas expresiones para poner blanco sobre negro. Sin embargo, en la realidad vamos a encontrar que muchas de las organizaciones, todas, toman diferentes puntos, diferentes aspectos de cada uno de estos extremos y están ubicadas en algunos sentidos más hacia un lado y en otros más hacia otro lado, dependiendo del tipo de organización, del tipo de actividad, el contexto donde se encuentra. Tal vez en países más estables, pero de mayor avance tecnológico, podamos ver una combinación de estas características. Y en países más inestables, pero con entornos de innovación más lentos, tal vez veamos otras. Estas son las diferentes formas donde podemos nosotros empezar a comprender por lo menos cuáles son los dos extremos. Si combinamos alguna de las características, vamos a encontrar algunos modelos básicos. Estos tipos de modelos básicos, que son tal vez los más difundidos, los más extendidos, combinan, como decimos, estas dimensiones de diferentes maneras. La primera que presentamos es la arquitectura simple, justamente porque tal vez es la más intuitiva, es la más natural, es la estructura que adoptan las organizaciones que recién nacen o que son pequeñas, en la cual hay una figura muy fuerte, que es la figura del fundador, del líder tal vez, el cual toma la mayoría de las decisiones, el cual centraliza el poder de la organización, y hacia abajo hay muy pocos estratos, hay muy pocos niveles. La comunicación con él es mucho más directa. Existe hasta cierta polifuncionalidad dentro de los miembros de la organización, que no están muy especializados, sino que todos hacen un poquito de cada cosa, porque como dijimos son organizaciones chicas, pequeñas, y están centradas en esto, ¿no? En el liderazgo que se ejerce, lo cual las hace simples de analizar y de desarrollar, las hace también económicas porque no hay una gran estructura. Sin embargo, la pueden hacer lentas a algunos cambios, porque al ir todo hacia un mismo canal, a veces se generan cuellos de botella. Después tenemos las organizaciones de tipo burocrática, que pueden ser una evolución de la organización simple, por ejemplo, o que muchas veces podemos verla reflejado en el Estado. Esta forma de organización se centra en la estandarización de los procesos. Lo que propone es establecer de una manera muy clara y específica cuáles son los puestos, cuáles son las jerarquías, cuáles son las tareas que debe desarrollar cada uno de esos puestos, cuáles son sus incumbencias y cuáles son los resultados que se esperan. Esto de manera totalmente explícita, incluso por escrito en la mayoría de las veces, con manuales de procedimiento, descripciones de puestos, y lo que nos dejan en claro es qué tiene que hacer cada uno. Esto permite que sea muy clara la organización para quienes forman parte. Sin embargo, también genera problemas, porque muchas veces se puede perder una visión integral de la organización, de los objetivos, ya que cada departamento, cada área tiene su objetivo y al estar tan centrado en lo suyo pierde un poco de magnitud del objetivo general. Y eso genera problemas de colaboración, problemas de sinergia. También genera ciertas ineficiencias porque es una organización que le cuesta adaptarse a los cambios. Todo lo que está dentro del manual es fácil de resolver en términos de que se sigan los procedimientos establecidos. Sin embargo, todo lo que está por fuera genera una gran incertidumbre porque hay que recurrir al estrato superior y él revisará dentro de sus recursos si cuenta con la respuesta, y si no, seguirá avanzando en la jerarquía hasta que se llegue al extremo, ¿no? Porque esta es una organización sumamente vertical. Luego tenemos la estructura matricial, que lo que nos propone es combinar funciones
y productos. Combinar la división por actividad y por procesos, ¿no? Por ejemplo, lo que nos propone es que una misma persona tenga dos líneas de autoridad. Una vinculada con la función que desarrolla y otra con el proceso del que es parte o con el producto del que forma parte. Este tipo de organizaciones son más complejas y están orientadas a estructuras donde las actividades que se desarrollan tienen niveles de calidad y estándares muy altos que alcanzar, y por eso se combina esta doble orientación. Se le dice estructura matricial porque conforma una matriz de doble entrada, de entrada vertical y de entrada horizontal, en la cual la función y el proceso buscan encontrarse en diferentes puntos para poder construir una situación de calidad del producto o del servicio que se espera obtener. Entonces, lo que genera como aspecto positivo es un proceso de calidad mucho más desarrollado. Sin embargo, lo que genera como aspecto negativo puede ser muchas veces un doble comando que genera confusión en la línea de autoridad. Se va a encontrar, tal vez, si no hay un buen sistema de coordinación, un tironeo entre estos dos jefes, por decirlo de alguna manera, a los cuales tienen que responder los miembros de la organización. Por eso los niveles de coordinación y articulación en este tipo de organizaciones es fundamental. Y por último, presentamos la arquitectura por procesos, que básicamente consiste en la división de la organización a través de células, las cuales contienen miembros de diferentes equipos y que de alguna manera relativamente autónoma funcionan y operan para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, podría ser de nuevo un producto o un servicio especial que se quiere impulsar dentro de la organización, un producto que se pretende desarrollar. Entonces, como estamos buscando investigar e innovar en algo, conformamos un producto con los mejores una célula con los mejores especialistas de cada una de las áreas. Y de esta manera vamos a encontrar de nuevo más innovación, más desarrollo, pero puede perderse a veces también un poco la visión general de la organización, porque el proyecto que orienta o que guía a este tipo de organizaciones, a la célula, puede opacar el otro. Ahora bien, tenemos nuevas tendencias, nuevas formas de organizarnos, porque, como decimos, los cambios en la sociedad son cada vez más rápidos y vertiginosos. Eso se replica en las organizaciones, y para adaptarse y para seguir este ritmo, las organizaciones buscan y exploran nuevas formas de organizarse y de estructurarse. Seguramente en algunos años, cuando volvamos a estudiar esto ya ha cambiado y estas nuevas tendencias sean más la norma que la novedad, y las tendencias que vimos anteriormente, las estructuras que vimos anteriormente, dejen de ser las más utilizadas para pasar a ser las más antiguas, o para pasar a ser un antecedente de cómo se organizaban antes, porque la dinámica va a impulsar un cambio constante y cada vez más rápido. Por eso las organizaciones en la actualidad buscan tener mayor flexibilidad para que estos cambios, que algunos pueden ser más o menos previstos, como el avance tecnológico, uno puede hacerse la idea de que la tecnología va a seguir cambiando y que lo va a hacer a pasos agigantados y cada vez más. Pero difícilmente hace 2 años podría haberse imaginado lo que fue la pandemia del COVID-19. Entonces, ese cambio era inesperado. La organización, para poder recibirlo, tomarlo y absorberlo de la mejor manera, debía haber
estado preparada en cuanto a su flexibilidad, porque era imposible prever lo que iba a pasar, pero sí era posible tener la ductilidad para poder adaptarse, estar predispuesta a esos cambios, entendiendo que estamos en un contexto de incertidumbre cada vez más grande y más elevada. Para esto, para alcanzar estos niveles de flexibilidad, suelen desprenderse de grandes partes de la organización. Unidades más chicas, con menos departamento, con menos grados de control, con menos infraestructura, con menos fábricas, con menos oficinas. De hecho, con la presencialidad ahora podemos encontrar que hay organizaciones que prácticamente se han desprendido de gran parte de su bien material. Por un lado, para reducir costos, para poder mudarse y cambiarse de lugar si es necesario sin tanto problema, y también para poder estar presente en más lugares. Este es un proceso que están atravesando muchísimas de las organizaciones, en las cuales intentan solo contener dentro de sus procesos a lo esencial y determinante. Perdón, yendo a lo anterior, también porque lo inmaterial, lo simbólico, termina cobrando hoy más valor que lo material, que lo concreto. Muchas veces cuando vemos un producto nos importa más la marca y lo que representa la marca que el producto en sí mismo. Esto las organizaciones lo saben y por eso lo importante tal vez es la construcción del símbolo, la construcción de la idea, la construcción de conocimiento, la generación de patentes, la innovación y no tanto cómo después se implementa ese producto o ese desarrollo. Muchas organizaciones hacen los diseños y la fabricación sucede en empresas, organizaciones que no son parte, que son subsidiarias, que son terciarizadas y que incluso ni siquiera a veces se encuentran en el mismo continente. Entonces, estas son las nuevas tendencias a que la organización cargue sobre sí la menor cantidad de responsabilidades, costos, actividades y tareas y lo descentralice, lo terciarice en otras organizaciones. Lógicamente existen muchas formas de hacer esto. Existe una forma más asociativa donde la organización se dedica a una actividad y en función del proyecto que va apareciendo se asocia con otras de las mismas características y construye una red para poder cumplir ese proyecto y luego cada una sigue su rumbo. Como por ejemplo puede ser un estudio jurídico con un estudio contable que para un determinado proyecto se asocian para llevarlo adelante y luego cada una sigue por su lado. O una constructora, por ejemplo, que también puede hacerlo con una organización de reclutamiento de mano de obra, de personal, para desarrollar una obra en concreto. Y luego hay otras formas más subsidiarias, donde en realidad lo que hace es deslocalizar y terciarizar los procesos, como el caso de Nike, por ejemplo, que o en la indumentaria es algo totalmente extendido, donde la construcción de los productos se desarrolla en otros lugares. No se desarrolla ni depende de la organización que termina poniéndole la marca. Y los procesos esenciales que sí conserva la organización, generalmente se trabaja por equipos y son equipos con mayor autonomía, ¿no? Son equipos donde se busca establecer una relación de tipo horizontal con especialistas, pero también generalistas, con miembros que sean especialistas en lo que hacen, pero que también tengan la capacidad de tener una mirada general del resto del trabajo que realizan los demás y con un grado mayor de autonomía y decisión. ¿Qué problema tiene este tipo de organización? Bueno, en principio que se pierde el control sobre la producción, se pierde el control sobre muchos aspectos de la organización, incluso a veces sobre la cultura. La cultura se vuelve más endeble, la cultura se vuelve más frágil porque la organización
tiende a mudarse, tiende a transformarse permanentemente. Estas son algunas de las nuevas corrientes que podemos ver en estructuras en red, como se las conoce, organizaciones virtuales, organizaciones en forma de dona, también como van a encontrar en alguna bibliografía. Se las queremos presentar. Nos parece que, para concluir, lo básico que tenemos que tal vez llevarnos de esta clase es entender que hay diferentes formas de organizarse, en las cuales lo que hacemos es dividir las tareas, dividir el trabajo, coordinarlo para que se desarrolle de una manera eficaz, eficiente, para poder cumplir los objetivos. Hay algunas dimensiones determinantes, que son las que hemos mencionado, que van a dar por resultado algunas de estas diferentes combinaciones, que nos van a servir o para analizar una organización y entender cómo está pensada, o en el caso de que seamos nosotros quienes la llevamos adelante, para que podamos justamente concebirla y implementarla de la manera que nos parece más adecuada a un determinado contexto y situación. Así que bueno, nos encontramos el viernes en nuestra clase sincrónica. Les dejo un saludo y nos vemos pronto. Chao.